Eso mismo. Bueno, eso como les decía, en la clase del día de hoy vamos a ver todo pelvis. ¿eh? Vamos a empezar por músculo esquelético y vamos a seguir después para lo que es todos los protocolos y variantes que nos vamos a encontrar en el estudio de pelvis. Esto vamos a ponerlo grande. Ahí lo vemos. Perfecto, bueno. Entonces, clase número 8, pelvis, y tenemos una imagen representativa de cavidad pelviana. ¿m? Elegí esta imagen porque tiene un detalle muy llamativo. Fíjense, este es el útero y un DIU. Fíjense cómo salió este DIU. ¿eh? Bien desplegadito, bien en la cavidad. Acá bueno, vemos un par de imágenes quísticas. Entonces pueden resultar hallazgos normales. Pero bueno, hago una imagen como para mostrarles. Entonces, como les decía, pelvis. Eh, la generalidad de pelvis, o sea, podemos dividirla en músculo esquelético por un lado, ¿m? que vamos a estudiar toda la pelvis en general, o pelvis ósea, ¿eh? Y después los componentes óseos que están dentro, de la pelvis, o sea, que forman la pelvis. Entonces, por un lado tenemos las caderas, tenemos por otro lado también las sínfisis del pubis, que mm, es un protocolo aparte de lo que sería el estudio de la pelvis por una patología recurrente que es pubalgia. Entonces tenemos protocolo de pubalgia. A su vez también tenemos el sacro, el sacrocoxis y articulaciones acrilíacas. Cada una de estas van a venir con su propio protocolo. O sea, no va a ser lo mismo estudiarlo. Y a su vez, o sea, de no ser lo mismo, sino que las variantes de los protocolos se van a aplicar de acuerdo a la indicación médica y su diagnóstico presuntivo. Entonces, no podemos, ¿cómo decir?, ignorar qué es lo que le está pasando a este paciente, ¿sí? ¿Por qué viene a hacerse el estudio? Más allá de la indicación, muchas veces suele suceder, ¿sí? Nos encontramos junto a un diagnóstico de pelvis y el diagnóstico presuntivo o lo que indica el paciente es que tiene una pubalgia, un dolor en la pubalgia, que es un dolor en la abducción, un dolor anterior. ¿m? Entonces ahí nuestro estudio va a cambiar dependiendo de este diagnóstico. Y después, por otro lado, tenemos que centrarnos en lo que es la cavidad pelviana, en los órganos que están dentro de la cavidad pelviana. ¿Sí? Útero, anexos, próstata, recto también, vamos a ver pelvis de alta resolución, y cada uno de estos protocolos. Así que bueno, vamos a comenzar por imágenes. Primero, protocolo de pelvis. ¿m? Siempre, o sea, cuando estemos haciendo una pelvis o parte de ella, ya sea caderas, ya sea sínfisis del pubis, ya sea sacro, lo que sea que conforme la pelvis, nuestro protocolo va a tener siempre panorámicos de pelvis, como vemos aquí la primera imagen, ¿sí? Tanto T1 como STIR, ¿sí? Exploratorios de pelvis, les podríamos decir. Y una vez que obtenemos estos exploratorios de pelvis, nos focalizamos en dónde queremos estudiar, ya sea cadera, sínfisis o lo que sea. ¿Mm? Pero si estamos ante una solicitud de estudio en la cual se indica pelvis, pelvis ósea, por lo que sea, dolor o para completar inclusive una indicación de abdomen y pelvis, el protocolo también puede sufrir diferentes cambios, o sea, la aplicación de ese protocolo puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque vamos a querer estudiar la cavidad y no así todo el anillo. Entonces, mucha atención al protocolo, al diagnóstico presuntivo, a la hora de aplicar el protocolo, ¿verdad? Entonces, siempre para cuando estudiamos pelvis, vamos a tener que hacer imágenes exploratorias, como decíamos, y vamos a tener que agarrar un par de centímetros por encima de crestas. Y a su vez también unos centímetros por debajo de lo que es el trocánter menor, que estaría más o menos a esta situación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un exploratorio de pelvis, como decíamos, dos, por un lado, coronal estil, y después nos enfocamos en dónde queremos estudiar. Para una pelvis general entera, el protocolo es el que ven, y la indicación es general. Acá vemos dos imágenes, por ejemplo, en la cual son ambas STIR. La primera nos está mostrando que este paciente está teniendo un problema en donde más que óseo es muscular. Si vemos fibras musculares hiperintensas en este caso. Acá vemos, por ejemplo, el músculo piramidal con edema líquido.
dentro del mismo. Entonces, ¿dónde vamos a focalizar nuestro estudio? No a toda la pelvis, lo vamos a focalizarlo aquí, a las caderas. Nuestros axiales van a ir aquí, con cortes más finos, y todos dirigidos a donde está esta patología, y no a toda la pelvis con cortes más grandes, más anchos, más gruesos, que hacen que se puedan perder detalles sobre lo que queremos estudiar. ¿M? Acá otra imagen que tenemos unos artificios ahí, ¿eh? Pero siempre, 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 tanto T1 como STIR, todos hacia la pelvis exploratorios para después focalizarse en el estudio en sí. Entonces, como decíamos aquí, indicado con flecha, un artefacto de Lexing, esto lo podemos resolver aumentando un poquito el FOB, haciendo que este artificio pueda desaparecer. Acá decíamos también cómo el músculo piramidal se encuentra con edema, por ejemplo. Esto es un hallazgo. Otra de las como tips también a la hora de que estén haciendo resonancia, cuando están sobre todo en guardia, cuando tienen que atender a pacientes que se les indican columnas, columnas lumbosacras por lo general, por caídas de su propia altura, también tiren un exploratorio de toda la pelvis. Como un STIR alcanza, porque el STIR justamente nos muestra todo esto, ¿sí? Edema. Es una secuencia muy, muy notoria cuando hay una lesión, ¿sí? Porque se junta líquido, entonces el STIR lo demuestra. En este caso no es algo traumático, sino es más bien un secundarismo óseo producto de un tipo de cáncer. Hay que ver, bueno, de la historia de este paciente, ¿verdad? Entonces, como tip también recuerden, si están en guardia con pacientes que se caen, hacer un coronal STIR de toda la pelvis para ver si no hay fracturas, o mejor dicho, si hay fracturas en alguna parte de ella. ¿Sí? Ya sea en las ramas, suele suceder que los pacientes se caen, expresan dolor en la parte posterior, ¿sí? Pero tienen una fractura de las ramas del hueso ilíaco. Entonces eso es un dato como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Acá, por ejemplo, otras indicaciones de pelvis. Estudiar cuando se hacen rellenos, como estamos viendo en este caso, se utilizan biopolímeros. ¿Mm? Eh, ¿Qué material se puso en este caso? Mm, No lo podemos saber. Silicona no es. ¿Por qué les digo que no es silicona? Porque el silicona en T2 aparece con señal, no se ve así. Ustedes van a poder comparar cuando veamos protocolos de mama y veamos silicona, cómo se ve la silicona. En este caso es una inyección de un biopolímero, ¿no? Que suele ser bastante también una indicación bastante recurrente, porque lo que sucede es que empieza justamente a pasar esto, se encapsula. Si una vez que se encapsula también discurre, se pierde, se va, migra sobre la musculatura y resulta que nos encontramos con que este biopolímero comienza a desplegarse y bueno, y además también se infecta, sale, el cuerpo tiende a expulsarlo. Entonces se generan granulomas e imágenes bastante extrañas también. Eh, Como les decía, lo que estamos viendo en este caso no es silicona, no es silicona líquida. Ya van a ver cómo se ve silicona líquida, pero cuando veamos protocolos mamarios. Y otra de las cosas también importantes, sobre todo con secuencia de STIR, como para mostrar la relevancia de la secuencia de STIR, fíjense la musculatura en este caso. Esto es un paciente, un niño, podemos decir. ¿Eh? Acá vemos los cartílagos de conjunción y vemos todas las fibras musculares, todos con líquido. Acá estamos enfrente de una enfermedad degenerativa. ¿Mm? Este paciente concurrió por debilidad en los músculos, cansancio, pérdida de fuerza, y este fue el hallazgo que nos encontramos. Como que todos sus músculos, todos con edema en sus fibras. Fíjense aquí el sagital, cómo se ve todo el edema por un lado y por el otro. Causa dolor, entonces sí, debilidad muscular. Entonces, habíamos repasado desde dónde cortamos hasta dónde cortamos y a su vez también la dirección de los planos. Cuando estudiamos pelvis general o musculoesquelética, todos los cortes siempre van a ser estrictos. No hay angulaciones en los cuales nos vamos a sujetar. Vamos a estudiar siempre con cortes estrictos. Fíjense, sagital por un lado, coronal por el otro. ¿Mm? Y ya pasamos a caderas, que aquí la angulación comienza a ser distinta. ¿Por qué?
No es lo mismo estudiar una cadera, ¿m? Porque queremos evaluar cartílago, ¿m? O evaluar el labrum, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces, dependiendo de por qué se indica la cadera, vamos a orientar nuestros cortes de una forma o de otra. Por un lado vemos cortes estrictos, axiales y sagitales estrictos de este coronal. Por otro lado vemos cómo se oblicúa, en este caso el coronal, para tratar de sacar justamente el fémur en todo, o sea, en todo su recorrido. O también lo podemos hacer estricto, para sacar y enfocarnos sobre la cabeza del fémur. Sagitales, siempre siguiendo el eje mayor del fémur, ¿m? Y los axiales estrictos en este caso, o angulados también para estudio del labro. Va a pasar algo similar cuando estudiábamos el hombro. ¿M? Secuencia T2 estrella para estudiar el labrum, otra de las articulaciones que va a tener el labrum. Eh, a ver, seguimos con parte de angulaciones. Fíjense, por ejemplo, si la indicación viene también para estudiar artorresonancia o hacer estudios, cortes dirigidos hacia el labrum, fíjense cómo cambia la orientación del plano sagital con respecto a caderas para estudiar alguna otra estructura. Sagital estricto, sagital al labrum. Lo mismo con las angulaciones, como decimos anteriormente, los coronales siguiendo todo el eje del fémur o estricto. Entonces, las líneas se representan planos que muestran la forma de angular los cortes sagitales, dependiendo de la solicitud y diagnóstico, también preferencia de médico informante. Esta es otra. A veces te van a pedir los médicos que hagas los sagitales siguiendo siempre el labrum. Entonces, aquí tenemos labrum y tenemos labrum. Entonces, sagital va a recorrer esto, para que la idea es tratar de sacarlo redondito, sacar redondito el labrum y verlo en toda su totalidad, y no así la cabeza del fémur. Entonces se observa la dirección de planos, cómo se aprecia la cabeza del fémur envuelta en cartílago hialino, se aprecian muy bien las fascias musculares, así como las fibras musculares y tendinosas. Acá estamos viendo un DP sobre un STIR. Fíjense la diferencia, semiología de imágenes bastante similar, pero nos encontramos con que el FATSAT, en el DP FATSAT, nos separa muy bien los músculos y demás. Fíjense las dos, para que tengan una y la otra. Acá tenemos la diferencia de cuando es un plano estricto, como vemos la cabeza bien redondita, y cuando es un plano angulado para el estudio del labrum. No queremos estudiar el labrum y aquí el ligamento iliofemoral. ¿Mm? Labrum y labrum. Fíjense aquí y aquí. Entonces, en las imágenes de plano coronal de la pelvis, una panorámica de las estructuras, como hablábamos anteriormente, siempre servirá como puntos para poder dirigir los cortes al donde tenemos que estudiar, ¿cierto? O sea, y además también qué lo que tenemos que estudiar. Diagnósticos presuntivos pueden ayudarnos a la planificación del estudio, pero el conocimiento de imágenes patológicas puede modificar el protocolo de estudio, porque también pueden encontrarse con hallazgos, pueden encontrarse con algún tipo de lesión. ¿Sí? Solicito resonancia magnética de pelvis. Ustedes hacen el T1 coronal y el STIR a toda la pelvis y se encuentran con que tiene una lesión en la rama del pubis. Entonces, ¿a dónde van a focalizar su estudio? Al pubis. Entonces van a cambiar las angulaciones, van a cambiar el protocolo, va a cambiar todo, pero porque ustedes lo están viendo. No está la solicitud, pero sí saben que la patología está ahí. Entonces, observen las diferencias de imagen. En el de PEPAT-SAT los cortes fueron ubicados en plano axial estricto. Se observa la cabeza femoral en plano axial, como lo vemos aquí, y en el T2 estrella lo vemos todo desplegado. Fíjense, ay, qué lindo cómo se ve el trocánter, sí, el menor. Los planos de corte fueron ubicados siguiendo el eje mayor del cuello quirúrgico, y ahí lo vemos todo desplegado para el estudio del labrum. ¿eh? Fíjense cómo se ve el labrum aquí. Es muy, muy lindo. Cómo a su vez amplía la cavidad, ¿sí? Y la secuencia T2 estrellas, ¿cómo lo muestra? Lo muestra con mucho más detalle. En este caso estamos viendo una artorresonancia. Este es un coronal T1 saturado con gadolinio intraarticular. Observen las imágenes estructurales de la cadera, gadolinio intraarticular, cambios de señal. Este tipo de estudios indican para reconocer el grado de lesión y programar una cirugía, ya sea por rotura del labrum, o a su vez también por alguna lesión en algún tipo de ligamento. Aquí vemos parte del ligamento redondo. La resonancia magnética también se utiliza como planificación quirúrgica. Para el estudio de los medios de unión articular cosofemoral se realizan autorresonancias directas de cadera para estudiar el labrum, lo mismo que el hombro. Tenemos una superficie cóncava y convexa y labrum.
Entonces, comparte similitudes con el estudio del hombro, de la resonancia de hombro. Entonces, ¿cómo van a ser los cortes en este caso? Van a ser cortes mucho más finos, ¿m? Van a ubicarse solamente donde nos interesa, que es esta parte desde aquí hacia abajo, que agarre todo el labrum, y nada más. Fíjense el FOB, muy chiquito. FOB, muy chiquito. Y fíjense aquí el ligamento iliofemoral, cómo está todas las fibras, cómo están todas distendidas. ¿Eh? No es un ligamento que lo estamos viendo, negrito, todo delineado, fíjense este. No, este lo estamos viendo todo separado. ¿Por qué? Porque está lesionado. Entonces observe medio de uña articular la diferencia entre el ligamento sano y uno lesionado puesto en evidencia, en resonancia. Resonancia entonces de cadera dirigida, recuerden, cortes. Nos vamos a parar de vuelta aquí en planificación. Sagitales al labrum y no estrictos. Si vamos a elegir este sagital para estudiar el labrum, vamos a interesarnos en esta estructura. Los coronales van a ser dirigidos al cuello quirúrgico, van a tener esta angulación. Y los axiales van a ser también dirigidos al cuello quirúrgico, van a seguir esta angulación. Vamos a barrer todo, siempre pasando trocánter menor. Una vez que pasamos a trocánter menor, ya tenemos nuestro paquete de corte dirigido a la estructura de interés. Aquí, por ejemplo, bueno, esto es un caso también que fue un tipo hallazgo, ¿sí? Extrañísimo realmente. Cadera izquierda por dolor, ¿sí? Y nos encontramos con esta masa aquí, tumor. Mm, eh, no más datos que ese, ¿sí? Ocupa toda la ceja, ¿sí? Eso es lo que le ocasiona dolor, es un tumor óseo. Pero bueno, ¿de dónde viene? Hay que ver siempre por cómo llegó ese tumor ahí. Se sospecha que es un secundarismo y no un tumor primario. Los coronales, fíjense también en este caso de los coronales, cómo se despliega siempre todo el fémur. ¿Sí? Entonces estos coronales van dirigidos siempre hacia el eje mayor del fémur. Patologías de la sínfisis del pubis. Acá nos encontramos con que puede ser un hallazgo, como decíamos anteriormente, o puede estar directamente indicado por diagnóstico de pubalgia. Entonces, ¿qué protocolo vamos a utilizar? Coronal T1, estira hacia toda la pelvis, como vemos aquí, y después nos focalizamos en la región de interés. Aquí, sagitales y axiales por el otro lado. Fíjense también cómo se disminuye el FOB. Al disminuir el FOB tenemos que pensar que se nos va a escapar señal, entonces vamos a tener que hacer secuencias un poquito más largas, con más cantidad de adquisiciones, cortes más finos, porque queremos ver más detalles sobre esa imagen, entonces van a ser secuencias un poquito más largas, ¿sí? Pero que van a aportar el dato suficiente como para poder justamente valorar lo que queremos valorar, que en este caso va a ser la sínfisis del pubis. Axiales siempre van a seguir porque, a ver, la pubalgia, en la sínfisis del pubis se van a insertar ambos rectos abdominales, aquí los vemos, el recto anterior, y a su vez también se van a insertar los ligamentos, los tendones de los abductores. Entonces podemos no elegir la angulación, pero sí nos podemos fijar en dónde está la lesión. Si es una pubalgia proveniente de aquí de los músculos anteriores abdominales o si es una pubalgia proveniente de los abductores. Entonces la angulación va a ser un poco diferente en cuanto a axiales. Esta está pensada más bien para los abductores que por sobre los rectos. Y coronal, tratar de seguirlo siempre con la dirección de la inserción de los tendones en este caso. Fíjense aquí cómo se ven parte de los músculos en la axial. Sagitales estrictos, coronales estrictos y con la angulación siempre respetando el eje articular en este caso de la sínfisis del pubis. Acá nos encontramos, por ejemplo, con una coronal de pelvis, fíjense, vemos ambas crestas, falta un poquito más arriba, pero vemos un poco de crestas, y vemos ambas ramas del pubis con edema, la articulación rara, inclusive ahí tenemos un pedacito de algo, vamos a decir, y acá vemos desgarro de parte del músculo de los abductores. Entonces, estos cortes particularmente se van a angular todos hacia la sínfisis del pubis para abajo, ¿sí? Que es donde tenemos la lesión. Y el edema también óseo indica ahí la pubalgia, ¿verdad? O sea, desgarro el músculo abductor derecho asociado a esa estructura de la articulación del pubis y edema óseo en ambas ramas del pubis. Aquí vemos un lado del axial y cómo están los huesos con edema.
¿Mm? Eh, Otra de las articulaciones, sacroilíaca. Entonces podemos dividirlo al sacro porque te puede estudiar de diferentes formas también. Una cosa es estudiar las articulaciones sacroiliacas, que las vemos aquí, aquí y aquí. Las vemos de acá de este lado también, ahí. Y otra cosa es estudiar el sacro, sacro y coxis. Entonces, lo que decíamos anteriormente, siempre exploratorios, y después nos vamos a concentrar en estudiar parte de lo que queremos ver, o sea, cuáles sacroiliacas, sagital T2, coronal T1 y estir, fíjense la dirección del coronal y del axial, cómo va a seguir ambas direcciones. Fíjense acá, el axial es estricto porque lo que queremos estudiar es la articulación en este caso, ¿sí? Y los coronales pasa exactamente lo mismo, estrictos pero angulados hacia eh, el sacro. La variante, si queremos estudiar sacrocoxis o solamente coxis, nos vamos a focalizar en el estudio, ¿sí? Siguiendo, obviamente, el sacro, y a su vez también va a cambiar el protocolo. ¿Por qué? Porque la mejor forma de representarlo al sacro en sí son con cortes sagitales. Entonces vamos a estudiar todos sagitales, ¿sí? Abarcando todo el sacro. ¿Mm? T1, T2 y estire. Es un protocolo muy parecido al de columna, ¿sí? Pero hacia el sacro. Si la patología está en el coxis, los coronales van a seguir también esta dirección. Siempre vamos a querer sacar donde tenemos, o sea, o mejor dicho, la dirección en donde tenemos que apuntar nuestros cortes. Entonces, si hay una lesión de esta parte, nuestros cortes coronales, en vez de estar angulados de esta manera, como vemos aquí, van a estar angulados de esta otra. ¿Sí? Vamos a seguir siempre respetando en dónde se encuentra la lesión y a su vez también qué secuencias vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces se indica el estudio para valorar sacro en su totalidad junto a las articulaciones sacroiliacas. El protocolo varía en cuanto al estudio del sacro y del coxis con planos sagittales como principales secuencias de estudio. Siempre cuando pensemos en que, bien, o sea, que el estudio viene asociado a estudios de columna, vamos a estudiar el sacro de esta manera. Sagital T1, T2 y estir. Todo el sacro puesto en sagital y los cortes axiales siguiendo más o menos la dirección del mismo, como vemos en este caso. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Siempre siempre no, pero la mayoría de veces acá estamos viendo una listesis de la articulación. O sea, nos fijamos que el ligamento sacroiliaco está lesionado, digamos. En este caso lo vemos bien, sin negrito aquí como, y en este caso no lo vemos, y vemos inclusive separado. Hay una listesis de la articulación. La mayoría de los diagnósticos van a venir son con sacroileitis. Vamos a encontrarnos con, supongamos, resonancia magnética de pelvis, diagnóstico sacroileitis, ya tenemos qué es lo que tenemos que estudiar. ¿Sí? El sacro y la articulación sacroiliaca. Y acá vemos dos tipos de lesiones. Fíjense el sacro, edema, como nos muestra la secuencia STIR. ¿Sí? Ambos hiperintensas en ambas aletas sacras y parte del hueso coxal por sacroileitis. Entonces, otra de las variantes que nos podemos encontrar con la pelvis. Ahora, vamos a estudiar cavidad. Ya vimos el anillo, vimos protocolos del anillo de la pelvis, de músculo esquelético, pero nos podemos encontrar también con solicitudes de estudios de pelvis por algún tipo de patología dentro de la cavidad. Entonces, protocolos de pelvis, de cavidad pelviana, no pelvis de alta resolución, que es otra cosa. Estudios de pelvis de alta resolución no es lo mismo que estudiar pelvis por cavidad. ¿eh? ¿Por qué no es lo mismo? Porque cambian absolutamente todos los parámetros de corte, cambian también a su vez el protocolo en sí, y además también son estudios que vienen de la mano para estudiar cáncer sobre todo. O sea, cuando se hacen pelvis de alta resolución es para estadificar la enfermedad, y también pasa que son estudios mucho más caros. Entonces, las obras sociales o algunas prepagas son reacias a pagar un estudio de pelvis de alta resolución. Entonces se hacen estudios de pelvis focalizados a la cavidad, ¿sí? Pero con secuencias estándar. Entonces vamos viendo aquí protocolo, coronal, T2, sagital, T2, axiales, fíjense la cantidad de axiales, T2, T2 FATSAT, T1, T1 FATSAT. El T1 FATSAT no puede faltar
porque el T1 FATSAT nos va a dar, si llega a haber quistes anexiales, como estamos viendo en este caso, por ejemplo, hay una imagen o una imagen quística, como vemos aquí, queremos saber si eso tiene contenido hemático o contenido proteico. Entonces, T1 FATSAT nos va a mostrar eso. ¿Sí? Eje corto y eje largo del útero. Eje largo y eje corto. En este caso estamos viendo, acá vemos un útero y vemos un mioma bastante importante. En este caso vemos un útero así en la imagen en pelvis sagital. Pero acá vemos, fíjense la diferencia de señal que hay entre el útero sano y un útero patológico. Así que acá estamos viendo un cáncer de cuello de útero. ¿Mm? Inclusive hasta llega hasta el tercio superior de vagina. Y en este caso, fíjense cómo los ejes del útero nos van a dar lo que son los ejes cortos y ejes largos del estudio del mismo, ¿sí? Ejes largos por un lado y eje corto y siempre angulados hacia lo que es el endometrio, ¿sí? Entonces, ¿qué patología vamos a estudiar en este caso? ¿Cuándo va a venir una pelvis por ¿sí? cáncer de cuello de útero, miomatosis, quistes anexiales? Es una de los protocolos que podemos elegir para estudiar esto que no sea pelvis de alta resolución. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tenemos, fíjense cómo sale en esta imagen el útero desplegado. La imagen corresponde aquí, a este útero. Ujú. Estamos viéndolo aquí desplegado y el tumor. Fíjense cómo el tumor de cuello ya invadió bastante de parte de vagina. Y cómo se despliega. Estamos viendo un útero bicorne. Fíjense ahí cómo veo y toda la cavidad. Acá lo que estamos viéndolo es cortado en eje corto, ¿sí? Y vemos aquí dos quistes importantes. Esto es lo que le decía, la importancia que tiene la secuencia T1 FATSAT para ver si este quiste tiene o no contenido. Entonces observe en la primera imagen útero desplegado y masa que ocupa el tercio superior de vagina en plano coronal, muestra quiste de ovario derecho. ¿Mm? Fíjense también los cortes, mejor dicho, la imagen, el FOB, bastante bien focalizado. Acá también lo que vemos es un FOB pequeño, porque queremos estudiar justamente esto, nada más. No queremos estudiar otra cosa. Entonces, nos focalizamos ahí con FOB más pequeños y demás. Acá estamos viendo parte de lo que sería este útero que veníamos, que teníamos este mioma importante acá, y ahí lo vemos cortado como en un eje corto. Y fíjense, quistes bien importantes. Este es el indico gadolinio. Entonces, si hay una indicación de pelvis por estudio de órganos reproductores femeninos, por ejemplo, con gadolinio, lo que van a hacer, si ya tienen el T1 FATSAT sin contraste, los otros tres planos saturados T1. Acá estamos viendo un sagital. T1 FATSAT con gadolinio ya, ¿sí? Porque vemos parte de excreción acá de gadolinio. Y fíjense también cómo lo que son tejidos mucosos, cómo capta gadolinio. ¿Mm? Va a compartir algo que decíamos de cuando veíamos un cerebro, que lo veíamos, ¿cómo sabemos que si ese cerebro tiene o no tiene contraste? Nos teníamos que fijar en la mucosa nasal. En este caso también, los tejidos mucosos ¿sí? captan gadolinio y vemos una hiperintensidad de la señal. ¿Eh? Acá vamos a pasar un segundito. Silencio. Ahí está. Acá tenemos otro estudio de pelvis, lo mismo, pero en este caso va a ser por un trayecto fistuloso, como estamos viendo en este caso. ¿Mm? Y acá la fístula. Fístulas se forman por infecciones, son canales aberrantes que se forman para tratar de vaciar el contenido líquido o lo que se junte dentro de alguna cavidad. Entonces se generan estos imágenes tipo fístulas que drenan. Hay estudios inclusive que se rellenan las fístulas con contraste para poder demostrarla y sacarla todo en su recorrido. Entonces, imágenes coronales T2 y sagital T2 de cavidad pelviana con trayecto fistuloso indicado con flecha. Ahí lo vemos, ahí. Y en este caso no está indicado, pero lo vemos aquí abajo. Y el protocolo se va a ajustar a estudiar cavidad. ¿Sí? No nos interesa la pelvis ósea, estudiamos cavidad. Esto puede parecer, ¿cómo decirlo?, recurrente, puede parecer simple, pero eh, muchos estudios recitados o protocolos mal aplicados vienen por este tipo de situaciones, en las cuales se hace una pelvis entera y lo que hay que estudiar es una pelvis por cavidad. ¿Mm? Eh, Vamos a pasar acá y llegamos a lo que es pelvis de alta resolución.
A ver, pelvis de alta resolución. Ya empieza a ser complejo en este caso. ¿Por qué? Porque son estudios que le vamos a dar ya un upgrade. ¿Por qué? Todas imágenes de alta resolución van a compartir los mismos parámetros. Los parámetros van a ser los siguientes. Pequeños, 16, 22 centímetros, corte fino, 0,3 milímetros, sin gap, sin separación entre ellos. Número de adquisiciones, 4. O sea, 4 adquisiciones. Entonces podemos imaginarnos que un sagital de pelvis con cortes bien finitos, sin separación entre ellos, vamos a necesitar aproximadamente 30 cortes. Con 4 adquisiciones, cada secuencia de las que estamos viendo aquí, sagital T2, axial T2 y difusión coronal T2, solamente con estas 3 secuencias podemos llegar a tardar aproximadamente 40 minutos para sacarlas, porque justamente son imágenes de alta resolución. Entonces, lo que queremos es focalizarnos, ¿m? Dependiendo del diagnóstico, dependiendo de la indicación, podemos encontrarnos con que esta pelvis de alta resolución puede venir por recto y ano, cortes dirigidos a la patología tumoral en la víscera, úteros y anexos, cortes dirigidos al útero. Estos siempre van a ser, van a venir de la mano porque es cáncer. Vamos a estudiar cáncer en este caso. Y próstata, también vamos a estudiar cáncer, pero los cortes, la planificación de los estudios en sí, nos los va a dar la patología. O sea, no vamos a tomar un parámetro de referencia estático como para poder realizar los cortes. ¿Sí? La patología nos va a dar cómo tenemos que estudiarlo. Entonces son estudios, este tipo de estudios requieren tener cierto ojo ya, porque hay que verlo, hay que ver el tumor, cómo está. A su vez también no solamente la locación del tumor, sino hasta dónde ocupa, hasta dónde llega la enfermedad. Entonces tenemos diferentes cuestiones ya. Pelvis de alta resolución, en la mayoría de los casos, suelen hacerse con el médico directamente que informa. Se lo vamos a tener al lado al médico. El médico va a ir viendo qué es lo que va saliendo, ¿sí? Y va a ir haciendo la programación de cortes. Pero bueno, esto no pasa en todos los casos, ¿sí? Pasa que muchas veces tenemos que trabajar sin justamente la referencia médica. Esto pasa también en otros tipos de estudios de resonancia. Por ejemplo, en cardiorresonancia suele también estar el cardiólogo, pero no siempre pasa eso. Y no podemos ¿cómo decir? No hacer el estudio porque no tenemos el apoyo del médico. Tenemos que saber hacerlo. Vamos a saber qué es lo que tenemos que aplicar, cómo lo tenemos que aplicar y además también qué es lo que tenemos que ver en una imagen. Eh, Acá tenemos ya la primera secuencia de alta resolución. ¿No? Vemos un sagital de pelvis y en este caso es porque tenemos un tumor de recto. Fíjense aquí. ¿Mm? ¿Cómo vemos que es un tumor de recto? Porque uno dice, pero ¿cuál es el tumor? El tumor es esto, todo lo que vemos aquí, todo este engrosamiento de la pared, todo esto que vemos aquí, todo eso es tumor. Y a su vez también, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a querer evaluar? Por eso cortes finos, como decíamos anteriormente, ganglios, ganglios. Acá tenemos este ganglio es sospechoso. Este ganglio habría que verlo en un corte axial, cómo se comporta con la difusión, para establecer si este ganglio tiene tumor o no. Recuerden, siempre las diseminaciones de cáncer pueden ser por vía hematógena o por vía linfática. Eh, Además también, bueno, por la propia infiltración de la enfermedad. ¿No? Entonces, los tumores de recto, por lo general, lo primero que van a infiltrar van a ser vasos. Acá vemos vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. ¿Sí? Y la otra vía de diseminación clásica van a ser los tejidos linfáticos. Entonces, este ganglio tendría que también sacarse en la cirugía. ¿Por qué? Porque los cortes, las pelvis de alta resolución, van a servir también para planificar estudios y a su vez también para planificar la cirugía, o sea, guía quirúrgica. No solamente la estadificación de la enfermedad, sino también la guía quirúrgica de la misma. Em, ¿Qué más podemos decir? Mediciones. ¿Por qué esta medición? Porque se quiere saber qué profundidad, o sea, dónde empieza el tumor, o sea, mejor dicho, dónde empieza, no, sino dónde termina en caso de recto, porque acá estamos viviendo un tercio medio de recto. ¿No? Entonces se cuenta o se mide desde el ano hacia el tumor. Entonces aquí tenemos la distancia que tiene desde el margen anal.
Entonces, esto es otro de los datos que se recaban. Distancia de margen anal, márgenes de resección, ¿sí? Ganglios, y lo que es toda la pelvis en sí, además también estudios de abdomen. ¿Por qué el abdomen? Porque vamos a querer estadificar una enfermedad. Entonces, al querer estadificarla, vamos a necesitar cortes de abdomen para poder ver si hay o no enfermedad más arriba, en el hígado. El cáncer de recto, o generalmente el cáncer de colon en sí, el lugar que va a elegir, o sea, la metástasis donde va a querer ir, va a ser al hígado, va a ser el órgano blanco. ¿Por qué al hígado? Todos estos vasos que vemos aquí es parte de, o sea, se recoge toda la sangre del sangre venosa, que luego va a ir por circulación portal hacia el hígado. Entonces, es por esta vía de diseminación que va a afectar al hígado. Entonces, los cortes, cuando se hace estadificación de cáncer de recto, van a venir también el protocolo con imágenes del hígado. Bueno, le pongo un stop ahora. ¿Hay alguna pregunta o algo? Y seguimos después con el resto de pelvis de alta. Y dejar de compartir. Nada, che. Silencio estampa. Bueno, entonces, fundamental lo que decíamos anteriormente de estudios de pelvis. Siempre panorámicos de pelvis y después focalizarnos ahí a la patología. Bueno, corto un segundo, hacemos más o menos el break, 5 a 8 minutitos, arma de grabación y volvemos ahí. Yo aviso por el grupo. Así que Yo, desconecto. yo quedé sin palabras. Bueno, Claudia, Y- seguimos después, así que viene para la próxima. Sí, sí. Dale. Dale, nos vemos después. Finalizo aquí.